Nos inclinamos delante tuyo, reconociendo tu grandeza, tu soberanía, tu omnipotencia. Y Señor, queremos rogarte que en esta mañana nuestra alabanza sea grata delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a cantar con el pensamiento, con el corazón, con nuestras fuerzas, pensando cuán grande tú eres, Señor, cuán grande es tu nombre, cuán grande es tu salvación. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén, amén. Y vamos a empezar cantando cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Dios. Adelante, hermano, por favor. Dificultades técnicas. Buenos días, hermanos. Buenos días. Espero que hayan tenido una muy bonita semana, una semana tranquila, una semana feliz, una semana de alabanza. Y estamos un domingo más aquí en la iglesia, en la casa del Señor, para alabarlo, para exaltarlo, para darle la gloria y para decirle a Él lo que Él se merece y lo grande que es Él. Alabemos al Señor. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, y la oscuridad se esconde ante Él. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El tiempo suyo es, Él es la eternidad, principio y final, los tres en uno son, Padre, Espíritu y el Hijo Salvador, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Nombre sin igual, digno de alabar, y mis
Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás.
Cuando leemos el libro de Job, encontramos que Job, frente a la grandeza de Dios, él siente cuán pequeño es, ¿no? Y el Señor le empieza a preguntar, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo lo que ves? Y Job no sabía cómo responder, ¿no? Y justo es la primera canción que habíamos cantado, cuán grande, cuán maravilloso es nuestro Dios. Esta canción también que hemos cantado, qué hermosa, ¿no? Contempla a Dios, en su trono está. Vamos a dirigirnos primeramente a leer la palabra de Dios en Salmos 119, Salmos 119, y esta es la última parte ya del libro de los Salmos, y vamos, perdón, del Salmo 119, y vamos a leer desde el versículo 169 al 176 en la página 627. 627, 169 al 176. Y ya llegamos al final de este hermoso salmo, Salmo 119. Vamos a leerlo en forma antifonal, un versículo su servidor y el siguiente ustedes. La palabra de Dios dice así: que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Que profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que esté pronta tu mano a socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Que viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. Amén. Conforme a tu palabra, dame entendimiento, ayúdame a entender los planes tuyos, los tiempos, las dificultades, ayúdame a descansar en tu palabra. Y como dice el último versículo, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Aún en los momentos difíciles, no nos olvidemos de los mandamientos y de la palabra bendita y preciosa del Señor. Vamos a orar, hermanos, y hay varias peticiones por las cuales tenemos que orar. El pastor Nilo Domínguez, que está muy delicado, y por Kenner, que tuvo un accidente y para que pronto se pueda recuperar, se rompió el brazo, ¿no? Y está ya en recuperación, así que oremos para que el Señor lo ayude en la recuperación. Está en casa felizmente, así que ahí va a estar siendo bien atendido. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, queremos darte las gracias ante todo, Señor, por tantas maravillas que nos das cada día. Y Señor, a veces lo tomamos como algo normal, pero el pan de cada día en nuestra mesa es tu bendición y es tu provisión. Tú eres el que nos da las fuerzas para el trabajo y tú eres el que nos da la provisión. Aún en los momentos difíciles, tu mano no se ha cortado para salvar. Oh Padre Santo, queremos descansar en ti, Señor, descansar en tus promesas, en tus mandamientos, en tu palabra, Señor, que es eterna, que como dice tu Escritura, aunque el cielo y esta tierra van a pasar, son temporales, pero tu palabra nunca va a pasar. Gracias, Señor, por el don de la fe, aquella fe, Señor, que nos has dado por pura gracia, por pura misericordia. Aquella fe en nuestro bendito y amado Señor Jesucristo, quien dejando su trono de la gloria, vino a este mundo para morir en nuestro lugar allá en la cruz del Calvario y vencer victorioso al tercer día, resucitando.
Señor amado, ayúdanos a acordarnos de esa victoria de Cristo y que con Cristo hemos muerto, con Cristo hemos resucitado. Y Señor, adorarte por tanta bendición que tú nos das. Señor precioso, queremos implorarte para que tú nos guardes de cualquier peligro y de cualquier tentación. Ayúdanos, Señor, para que en nuestra salida de nuestra casa, tu presencia nos acompañe, nos cuide, nos proteja, Señor, y podamos regresar con paz, con cuidado y con gozo de haber, Señor, sentido tu mano poderosa acompañándonos en todo momento. Señor bendito, cuida tu congregación, protégelos de todo mal, guárdalos del enemigo. Te pedimos, Señor, que cuides a esta nación donde estamos viviendo, que puedas obrar en el presidente, en las autoridades, para que, Señor, tengan esa misericordia que solamente viene de ti, Señor. Oh Padre Santo, cuida a nuestros queridos y a cada uno de nosotros, hermanos, que de alguna manera están trabajando sus trámites migratorios, para que pronto, Señor, en tu bondad y en tu misericordia puedan ser aprobados. Y aquellos que todavía no han podido iniciar un trámite, Señor, cuídalos, protégelos, guárdalos. Señor, sal tú con ellos, Padre amado, cuídalos. Y Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Señor amado, te pedimos y te rogamos por Kenner, Señor, gracias porque aunque ha tenido este accidente, tú has tenido cuidado de él y ya está en recuperación. Te pedimos, Señor, que puedas menguar su dolor, que pueda él recuperarse muy pronto, Señor, y que todos sus huesos suelden con la dirección tuya, Señor. Cuida a los médicos que están viendo su caso y, Señor, bendice grandemente a la hermana Wendy, bendice a Oscar también, Señor, cuídalos, sosténlos, Padre amado. Y Padre bendito, te pedimos que pronto podamos nuevamente contar con la alegría de que Kenner esté en medio nuestro. Te pedimos, Señor, por el pastor Nilo Domínguez, que está delicado, Señor, en el hospital, que pongas tu mano sanadora, todopoderosa sobre él, que se haga tu voluntad en su cuerpo. Y, Señor, en medio de este tiempo también en el hospital, que él pueda seguir proclamando el mensaje de Cristo a través de su vida, su testimonio, llorando con las enfermeras, con los doctores, con aquellos que le están atendiendo. Señor, cuídalo, bendícelo, Padre amado. Y bendice nuestras naciones acá representadas, Señor, que también haya un avivamiento y tu palabra, Señor, con poder sea predicada. Ya también te pedimos por Honduras, México, por Cuba, por Venezuela, te pedimos por Colombia, por Perú, Señor, y te pedimos por Nicaragua, te pedimos por cada una de nuestras naciones, por Guatemala, te pedimos, Señor, por todo Centroamérica, para que tu nombre sea proclamado con poder. Gracias, Señor, bendito sea tu santo y precioso nombre, y es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que oramos y te lo pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Señor bendiga este tiempo, pueden tomar asiento. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero el Señor no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia, es el mismo. Y vamos a continuar con nuestra lección objetiva. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos? ¿Se acuerdan qué estábamos estudiando, qué estábamos tratando? Sobre la esposa de... Sobre la esposa de Isaac. Muy bien, sobre la esposa de Isaac. Gracias, ¿no? Y qué importante, niños, jóvenes, adultos, es recordar de que debemos casarnos en un yugo igual, ¿no? Con alguien de la fe, con alguien que conozca a Cristo como Señor y Salvador y muestre en su vida los frutos de conocerle como Señor y Salvador. Hay bendición, hay bendición. Y vamos a ver qué pasó, a ver en qué nos quedamos y qué pasó, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios
había tocado el corazón de Abraham y él ya era muy ancianito, ya no podía ir a buscar la esposa para su hijo porque ya tenía más de 100 años, ¿no? Entonces viajar iba a ser complicado. Y él escoge a quién para que vaya a buscar la esposa para su hijo. Al siervo, ¿no? ¿Y era el más jovencito o el mayor? El mayor. Y era el que más probablemente conocía a la familia, sabía la fe de Abraham, tenía la experiencia y sabía cómo poder ver algo más allá que simplemente lo externo, ¿no? Entonces él va a encontrar a Rebeca. Dios va a mostrar su plan a través de que Rebeca iba a mostrar ese corazón de servicio para el siervo de Dios y le iba a ofrecer, cuando él iba a pedir agua, le iba a dar el agua a él y también a sus camellos, ¿no? Iba a tener un tremendo trabajo para poder dar el agua a los camellos, pero ella estaba dispuesta a servir. Entonces, después van a ir a la casa y le van a preguntar. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: te irás con este hombre, te irás a conocer a tu futuro esposo y a poder tener ese matrimonio especial. Y ella dijo, ¿qué dijo Rebeca? ¿Sí? Iré, ¿no? Iré, dijo ella. Ella estaba dispuesta a ir porque sabía que era el plan y era la mano de Dios. Y tenía Isaac, ¿cuántos años? 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. No se desesperó y empezó a buscar por acá, por allá. 40 años tenía Isaac cuando pudo casarse con Rebeca. Así que hay tiempo todavía para aquellos que todavía no se han casado, ¿no? Y para que se casen conforme a la voluntad del Señor. Entonces él esperó, supo esperar y hubo bendición en la vida de Isaac y en la vida de Rebeca. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, ella no podía tener hijos. Ella no podía tener hijos y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Ahora, cuando oramos, ¿el Señor responde inmediatamente? A veces sí, a veces nos dice no y a veces nos dice espera, ten tranquilidad, no te desesperes. A veces la espera desespera, pero hay que esperar en el Señor, así que no te preocupes si las cosas que estás pidiendo no vienen inmediatamente, sea un problema de salud, un problema económico, un problema de la situación que estamos viviendo. Estamos orando y no vemos inmediatamente la respuesta de Dios. ¿Eso no significa que Dios no nos quiere? No. ¿Significa que Dios no nos ha escuchado? No. Significa que nos dice espera, ¿no? Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Entonces, pero había un problema con Rebeca, ¿no? Ella no solamente tenía un bebé, sino tenía dos bebés en su vientre, ¿no? Interesante, Dios contestó y dije, ya no van a tener no uno, sino dos. Y a veces oramos, de repente el Señor te manda trillizos, ¿no? Estás esperando y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero ya no importa, el Señor sabe lo mejor para nosotros. Y en el caso de Rebeca, le envió 2 niños. Y vamos a ver qué pasó. Y estaban peleando adentro. Desde el vientre de la madre estaban ahí, que parecían boxeadores, los dos niños. Y los hijos, dice la Escritura, luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? O sea, dije, pero ¿por qué mis hijos se van a pelear? Ya cuando salgan del vientre, pues se van a agarrar ahí a trompones. Entonces, ella estaba desanimada y fue a consultar al Señor. Ella fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, interesante que, ¿a quién le consultó? Al Señor, ¿no? Le dijo, 2 naciones hay en tu seno, en tu vientre, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Desde tus entrañas iban a estar ahí en la pugna o en la pelea. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor
servirá al menor. Interesante, Dios ya había anunciado que así iba a ser, que el mayor iba a servir el menor iba a ser aquel que estaba a la cabeza y el mayor iba a servir al menor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, ¿cuántos meses? 9 meses, ¿no? Puede ser un poco más, un poquito menos de los días, pero 9 meses es el tiempo que dura el tiempo antes de dar a luz, ¿no es cierto? Y se cumplieron los días de dar a luz y había mellizos en su seno. El primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú, ¿no? El primero era colorado, ¿no? Tenía muchos vellos, este bebé estaba cubierto de vello y lo llamaron Esaú. Y el segundo era distinto, ¿no? El segundo, ¿qué nombre le pusieron? Jacob, ¿no? Jacob. ¿Y qué significaba Jacob? El usurpador, y tramposo también, ¿no? El usurpador. El que suplanta, ¿no? Y este segundo hijo, ¿qué cosa había hecho? Era bebito, no sabía nada, y algo reflejo, ¿no? Algo que no lo había pensado, porque todavía era pues muy bebé. Pero ¿qué hizo al hermano que salió primero? Lo agarró del talón, ¿no? Dice, este no se va, ¿no? Este no se escapa. Interesante cómo desde ahí, y de los detalles pequeños, Dios tiene el control. Dios estaba cumpliendo su promesa, su profecía, a través del nacimiento de Jacob, ¿no? Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años. ¿Cuántos años había esperado desde que se casó? 20 años. 20 años estuvo orando, pidiendo por descendientes y no venía hasta que tuvo 60 años, ¿no? Me imagino Rebeca era más joven, ¿no? Y podía tener, pero era estéril. Y Dios hizo esa maravilla que Dios puede cambiar incluso el cuerpo de la mujer y permitir que pueda tener hijos, ¿no? Tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada imposible. No hay nada difícil o imposible para Dios. Y aquí está el dibujo de Esaú. ¿Quién es Esaú? A ver, niño, ¿dónde está Esaú? El rojo, ¿no es cierto? Que estaba con qué? En la mano. La flecha, porque él era cazador, ¿no? Jacob, él estaba más cerca de la mamá, era una persona más casera. En cambio, Esaú era el cazador, el fuerte. Entonces, imagínense, ¿a quién creen que le gustaba más, cuál de los hijos creen que le gustaba o que estaba más inclinado con el papá, ¿no? Esaú, el cazador, ¿no? Mi hijo es fuerte, ¿no? Está saliendo a cazar. Y Jacob era más cercano a la mamá. Vamos a ver qué pasó, qué va a pasar la próxima semana, ¿no? Entonces, padres, tenemos que orar por nuestros hijos. No dejemos de orar por ellos, por su futuro esposo, cuando es chiquito, mejor. Ahora es el momento que tenemos que orar por nuestras niñas, por nuestro hijo, y aún desde antes que nazca, oremos por ellos, ¿no? Dice, aunque todavía no tengo el hijo, no importa, ora por el hijo y por el esposo del hijo que todavía no ha nacido, ni siquiera ha sido engendrado, porque Dios tiene un plan especial. Y creamos que Dios puede hacer grandes cosas con nuestros hijos para su gloria. Enseñémosle la palabra de Dios, ¿no? Mostrémosle la Escritura. Es muy importante que la enseñanza mayor de la Escritura, ¿dónde sea? ¿Acá en la iglesia o en la casa? En la casa. En la casa. Ahí es donde cada uno de los papás tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Y si el papá no es creyente en la casa, mamitas, acuérdate
de Loida, ¿no? ¿Se acuerdan quién era Loida? La abuelita de Timoteo. Ajá, ¿y quién más? Eunice, ¿no? Eunice, Loida era un equipazo, ¿no? Un equipazo del Señor. Enseñó a Timoteo. Timoteo fue grandemente usado para la gloria de Dios. Niñas, oren por tu papito, tu mamita, tu tío, tu primo que todavía no conocen al Señor. El Señor te escucha a ti. No tienes que ser más grande para que el Señor te escuche. Tal cual eres, el Señor te va a escuchar. Y si eres ya jovencita, teenager, ora, busca al Señor, lee la palabra de Dios y el Señor va a hacer grandes cosas con tu vida para la gloria de Dios. Y vamos a repasar este versículo que lo estuvimos viendo algunas semanas atrás para no olvidarlo porque es muy importante. Dice la Escritura, y léanlo, está en la pantalla, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. ¿No? Qué interesante que vemos que Esaú y Jacob no habían hecho nada, pero Dios había decidido que Jacob era el que iba a ser aquel que iba a hacer por medio de quien iba a nacer el Mesías, el Señor Jesucristo, ¿no? Cristo nació de la descendencia de Jacob. Interesante, ¿no? Y ahí el Señor bendijo grandemente a todas las naciones por medio de la obra de Cristo. Próxima semana vamos a ver el peor de los negocios. Uno de los negocios puede ser malo, pero este fue el peor de todos los negocios de la historia. Y vamos a ver la próxima semana. Así que si quieres saber de qué se trata, ven y vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene ahí en su palabra. Muchas gracias y vamos a seguir cantando ahora. Esta es mi canción. Nos ponemos de pie para cantar e invito al grupo de alabanza. Muchas gracias. Esta es mi canción. Hermanos, una pregunta. ¿Ustedes conocen lo que la palabra copyright significa? ¿O derechos del autor? Bueno, básicamente cuando un compositor o una persona escribe una canción, hay una página del gobierno mundial donde básicamente registra la canción a su nombre y esa canción le pertenece a él. Cada vez que alguien usa esa canción, hay que pagarle al autor. ¿Por qué? Porque él es el dueño y para poderla cantar hay que pedirle permiso y para pedir permiso hay que pagar. Es un negociazo, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, lo gracioso y lo lindo es de nuestra fe es que todo lo que vemos alrededor tiene un dueño. Y no sé, por casualidad pasa que ese dueño de todo es nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos ese derecho de poder cantar las canciones, de poder vivir nuestra vida que no es nuestra sino que es de Él, pero aún así podemos hacerlo y no tenemos que pedirle permiso porque es nuestro Padre y es nuestra herencia. Entonces todo lo que nosotros hacemos tenemos que agradecerle a Él, porque si no hubiera sido por Él no tuviéramos nada de esto. Y la verdad es que no creo que habría otra persona que pudiera componer algo o crear algo para poder registrar si no Dios le hubiera dado el permiso para hacerlo. Entonces, basándose en eso, vamos a cantar esta que es nuestra canción. Quiero que mi vida sea un canto donde el tema solo seas tú, cuya melodía brota de una dulce comunión, cuando vivo en adoración,
salvación y mi gratitud con tu perdón. Mi vida sea una alabanza para ti, mi Dios, que mis acciones armonicen con tu corazón, mis pasos lleven la cadencia de tu voluntad. Esta es mi canción, esta es mi canción. Mi vida sea una alabanza para ti, mi Dios, que mis acciones armonicen con tu corazón, mis pasos lleven la cadencia de tu voluntad. Esta es mi canción, esta es mi canción. Quiero estar pendiente de tu mano cuando me dirige a bendecir, y que mis oídos sean atentos a tu afirmación, hagan más hermosa esta canción. Va mi corazón marcando el ritmo, mi respiración sigue el compás, y mis pensamientos extasiados ante tanto amor cantan versos que me dan honor. Mi vida sea una alabanza para ti, mi Dios, que mis acciones armonicen con tu corazón, mis pasos lleven la cadencia de tu voluntad. Esta es mi canción, esta es mi canción. Mi vida sea una alabanza para ti, mi Dios, que mis acciones armonicen con tu corazón, mis pasos lleven la cadencia de tu voluntad. Esta es mi canción, esta es mi canción. Gracias, hermanos. Y ahora los niños pasan a sus clases con la hermana Gladys y quienes tienen una lección muy especial. Y nosotros vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Jonás. El libro de Jonás, estamos en la página 943 y vamos a leer el capítulo 2 que nos toca en esta mañana, capítulo 2 del libro de Jonás, y vamos a pedir al Señor primero que nos dirija en la lectura y en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Tu gloria. Obra, Señor, si hay todavía alguna persona que no te conoce, para que pueda, Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, pasar de muerte a vida eterna. Ayúdanos, Señor, en tus manos me encomiendo, cual instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Libro de Jonás y capítulo 2 dice oración de Jonás.
Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio. Mi voz, porque me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor Dios mío, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Que el Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, hermanos, por favor. Y el título de la prédica del día es: Jonás, la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. La salvación es de Él. La semana pasada estuvimos viendo en el libro de Jonás, en el capítulo 1, qué había pasado con este profeta. Dios va a llamar a Jonás y le va a decir: Jonás, levántate y anda a Nínive, aquella gran ciudad. Y había subido la maldad de esta ciudad hasta los cielos, y Dios había decidido enviar a un predicador y enviar su juicio directamente a Nínive, porque una nación totalmente pagana, una nación que le había dado totalmente la espalda a Dios, y Dios había decidido castigarla. Pero Jonás, en lugar de irse a Nínive, él va a tomar un camino totalmente opuesto. Él va a ir y va a decir: bueno, ¿dónde está Nínive? Está hacia el norte. Voy a irme hacia el este y voy a viajar 2500 millas lejos de Nínive y tomar mi propio barco. Él va a agarrar su dinero y va a comprar su boleto. Dios le estaba llamando para que fuera a predicar. Dice: no, Señor, yo no quiero ir ahí, que se mueran los de Nínive. Yo, si me voy hacia Tarsis, ahí ellos no van a escuchar la palabra y por lo tanto no se van a arrepentir, y Dios va a enviar su juicio sobre ellos, porque yo soy judío, ellos son paganos. Yo soy del pueblo de Dios, ellos son de una nación pagana, que se mueran. Y eso, lamentablemente, no estaba en el plan de Dios. Y cuando alguien quiere huir de Dios, lo que hace es, finalmente, encontrarse con la mano de Dios, porque Dios va a cumplir su propósito, contigo o sin ti. De todas maneras, Dios va a cumplir su propósito y va a llevar la palabra de Dios a quien Él quiere llevar. De repente tú dices: no, esta persona o este familiar es muy pecador, mejor no le hablo. El Señor te dice: habla tú, abre tu boca, háblale de Cristo, porque aunque sea muy pecador, siempre la gracia de Dios puede alcanzar a esa persona y llegar a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios quiere que hablemos. No sabemos quién se va a convertir. No sabemos quién va a pasar de muerte espiritual a vida eterna. No sabemos quién va a tomar una decisión para Cristo. Pero nuestra labor no es discriminar y decir: bueno, a este sí yo creo que sí, parece medio cristiano. Este no, a este no le hablo. No, el Señor nos ha pedido a llamar y hablar a todos. Sabemos qué le pasó a Jonás. Aún los marineros tuvieron que reconocer que Dios es el Dios creador, el Dios que había hecho los cielos y la tierra. Jonás le va a decir: écheme al mar
para que se aquiete el mar. Lo van a echar al mar, clamando antes perdón al Señor, Señor, no queremos hacer esto. Estaban tratando de remar, pero el barco no respondía. Así que finalmente deciden hacer lo que Jonás había pedido, lo echan al mar y viene un gran pez y se lo traga, y este gran pez lo va a tener 3 días ahí en el vientre del pez. Ahora imagínense, Jonás no la pasó nada fácil, ¿no? ¿Alguna vez ustedes se han subido a una montaña rusa, un roller coaster? Y es complicado, ¿no? Y a veces no quisiéramos haber subido ahí, dice, ¿para qué subí ahí? Encima estoy pagando para sufrir, ¿no? Pero ya estamos ahí y ya no hay manera, no hay vuelta atrás. Imagínense Jonás en el vientre del pez. El pez no andaba así como si fuera un submarino así derechito, ¿no? Sino que se subía, bajaba, y a Jonás estaba como si fuera en una licuadora, ¿no? En un blender, está dando vueltas. Era difícil. Y ahí él, ¿qué va a hacer? Va a clamar a Dios en medio de la angustia. Imagínense Jonás, él no sabía esa historia, él estaba viviendo la historia. Él probablemente pensaba que acá en el mar, ahí se acabó. ¿Quién iba a salvarse en medio del mar, en medio de una tormenta? ¿Quién iba a poder sobrevivir a eso? Hay personas que a veces se caen de los cruceros, hay un mar quieto, y no se dan cuenta, y cuando van a ver, y ya se le arrastró la corriente, y ya muchos murieron, ¿no? Muchos mueren. Por eso ya hay que actuar inmediatamente. Pero en el caso de Jonás, fue un pez que el Señor había preparado. Él va a clamar en su angustia, y vamos a ver en Jonás capítulo 2, estamos en la página 943, dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios. Y lo primero que hizo fue orar. ¿Qué haces tú cuando estás en dificultad? Orar. Cuando estamos en medio de la tormenta, oramos. Cuando vemos que algo difícil viene a nuestra vida, debemos orar, debemos continuamente clamar a Dios. Y cuando oramos a Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos entregando al Señor? Nuestras vidas, nuestras angustias, nuestros problemas, y estamos descansando en Él. Desde el vientre del pez, ¿no? Desde el vientre del pez se dijo, en mi angustia, ¿no? Él estaba angustiado, tremendamente angustiado. ¿Y alguna vez tú has estado angustiado? Creo que todos alguna vez, o muchas veces hemos estado angustiados. No sabíamos qué iba a pasar, qué iba a venir, y clamé al Señor. Dice, y Él me respondió, ¿no? Qué hermoso es, Dios nos respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Y Dios te escucha. Cuando eres creyente, Dios te va a escuchar. Y cuando realmente vamos a Él de todo corazón, Él va a escucharnos. Y en nuestra angustia Él va a responder. Hace unos meses me tocó acá en la iglesia, tenía que entrar a ver algo en la refrigeradora de la iglesia. Las refrigeradoras no son como las refrigeradoras de la casa, que uno abre la puerta y saca las cosas, sino es como si fuera algo totalmente cerrado, como si fuera una cámara, ¿no? Donde uno entra y camina. Entonces entré a la cámara de frío comercial, como se llama. Entonces entré y se cierra la puerta. ¡Plum! Se cerró la puerta. Y en ese momento, sinceramente, yo estaba en angustia. Dije, ¿y ahora cómo salgo acá? Me voy a encontrar como helado de chocolate. Y no encontraba dónde abrir en ese momento, cómo abrir la puerta. Y me asusté, sinceramente me asusté. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo salgo? Y justo ya los hermanos estaban yendo, porque en ese momento hubo un evento, ¿no? Y gracias a Dios encontré cómo abrirlo, y hacía frío, y salí, ¿no? Ahora imagínense a Jonás. Él ya estaba pensando que iba a morir, pero el Señor respondió, y él escuchó su voz. Pues me habías echado a lo profundo. O sea, el Seol en la Escritura habla del lugar de los muertos, ¿no? El lugar donde la tumba, dice, de lo profundo de la tumba, de ahí me sacaste.
del sitio de los muertos me sacaste. Me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Y todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Y cuando Dios nos prueba y nos hace también por medio de las situaciones, nos llama al arrepentimiento, pasan cosas difíciles, pero es para nuestro bien. Como cuando a veces, me acuerdo cuando éramos niños, en mi país, ahí en Perú, no se compraban, o sea, no todas las medicinas las habían en la farmacia. Entonces el doctor hacía una receta, pero en la receta ponía los elementos que tenía que tener el jarabe para sanar a la persona. No es que vendían tal o cual Vic, ¿no? Y no tomaba eso para la gripe, sino el doctor le preparaba, decía tanto de tanto, tanto del otro. Entonces iba a la farmacia y el farmacéutico, ahí chancando con su mortero, ponía las distintas cantidades, lo mezclaba y ahí estaba el jarabe. El problema de ese jarabe es que eran horribles, algunos de los jarabes eran feos, ¿no? Pero había que tomarlos porque no era importante el sabor, sino lo que hacían al cuerpo, como iban a ayudar a mejorarse. Y a veces tenemos que tragar cosas que no nos gustan, ¿no? Pero es para nuestro bien y es para nuestro descanso en las manos de Dios. Y acá Jonás va a ser expulsado, pero va a ser atraído a Dios. Interesante, parece contradictorio, ¿no? Él es expulsado y es tirado del barco, pero va a ser atraído a Dios a través de todas las circunstancias que Dios había preparado para que Jonás viniera al arrepentimiento y al nuevamente encuentro con Dios. Entonces, las circunstancias difíciles de tu vida y de nuestras vidas no son para nuestro mal, porque la Biblia dice en Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esa cosa que estás pensando también, eso te ayuda bien. Todo nos ayuda a bien. Dice, pero no, eso no me parece que me ayuda bien. Sí, eso te ayuda bien porque es conforme al propósito de Dios, aquellos que han sido llamados, aquellos que los conocen, aquellos que conocen a Cristo como Señor y como Salvador. Entonces dije, aquí está hablando Jonás, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Dónde es que volvemos al Señor? Cuando volvemos al inicio. De cómo te desviaste. Y vuelves nuevamente a los caminos del Señor. Dice, volveré a mirar hacia tu santo templo. En el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el templo, y también cuando viene Cristo, el centro de adoración del pueblo de Israel. Ahí era el lugar donde se reunían, donde adoraban, donde cantaban, donde glorificaban a Dios y donde sobre todo sacrificaban los corderos como señal de que el pecado tenía que ser pagado por medio de la muerte. Los corderos no limpiaban el pecado. El cordero en el Antiguo Testamento no limpiaba el pecado, sino que era una señal de lo que se iba a cumplir en el Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? El libro de los Hebreos dice claramente que no había cómo las personas podían ser perdonadas, sino más bien era una señal, una representación de lo que volveré a mirar hacia tu santo templo. Así donde me desvié. ¿Se acuerdan cuando vimos el lugar donde estaba partiendo Jonás? Estaba partiendo de la parte cercana a Jerusalén, donde estaba el templo. De ahí había partido, se había ido al puerto y de ahí había ido para el lugar totalmente opuesto donde Dios lo había enviado. Pero él dice, Señor, miro a tu templo. ¿Y nosotros a dónde miramos ahora? Miramos a Cristo, miramos al Señor, miramos a nuestro Salvador. Entonces cuando nos apartamos, no mires a otro lado. Y hay personas que dicen, no, ya las cosas están tan mal que ya no quiero hacer nada, o que ya no quiero emprender nada.
pero mira a Cristo, mira a Él nuevamente. Y la palabra de Dios nos dice, el que viene a mí, dice Cristo, yo no le echo fuera. Nunca te va a echar fuera. A veces las personas nos echan fuera, ¿no? De repente hemos sufrido alguna vez una situación difícil, que alguien nos echó fuera, nos trató mal, nos discriminó, nos hizo sentir mal, pero Cristo nunca. Él siempre te va a recibir con los brazos abiertos cuando vienes a Él en fe y en arrepentimiento por nuestros pecados, reconociendo que le necesitamos, cada día necesitamos de Cristo. Y me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Podemos decir eso, Señor, tú sacaste de la fosa mi vida, de ahí me has sacado. No estoy acá porque me dejo estar acá, sino por tu pura gracia, por tu pura misericordia. De la fosa me sacaste. Interesante que la Biblia dice o pone las palabras de una manera que podamos a través de ellas comprender el mensaje. Descendí. Y aquel que se aparta del Señor, desciende. Aquel que se aparta de Dios, desciende, ¿no? Cuando leemos, por ejemplo, la vida de Abraham, y Abraham hubo hambre en la tierra, dice la Escritura, y descendió a Egipto. Descendió a Egipto. O sea, interesante cuando la Escritura habla del descender. Y él descendió hasta lo más profundo con este pez, subió y bajó. Ya les digo, estaba en un roller coaster, en una montaña rusa en el vientre del pez. Pero, y ahí viene lo hermoso, tú sacaste de la fosa mi vida, ¿no? Como si fuera ustedes no sé si han escuchado acerca del barro y de las arenas movedizas. No sé si en alguno de los países de ustedes hay esas arenas movedizas donde alguien cae y por más se empieza a mover y se empieza a hundir. O sea, en lugar de salir, porque es movedizo todo, se hunde. Y es así como estaba él. Estaba en una fosa de arena movediza, pero el Señor lo sacó. Y Él va a dar la gloria y la honra a Dios. Punto 3 de esta mañana es: mi oración llegó a ti. Hermanos, creamos que nuestras oraciones llegan a Dios. Este miércoles no vamos a tener clase, no va a haber comida acá en la iglesia, pero voy a enviarles un link para orar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Necesitamos orar? Hay muchas cosas por orar, hay muchas cosas por clamar al Señor. Entonces nos vamos a conectar y vamos a orar todos juntos, porque hay muchas cosas por las cuales debemos orar. Mi oración llegó a ti. Y cuando en mí desfallecía, versículo 7, en mí desfallecía mi alma. Y a veces nuestra alma desfallece, ¿no? Ya hasta acá nomás, ya no puedo seguir adelante. Mi alma me está mostrando que ya estoy a tal punto que ya no quiero seguir adelante. Y a veces el cristiano también entra en momentos difíciles. Cuando vemos la vida de Elías, él entró en depresión. Entró en un momento que ya no, dice ya hasta acá nomás, quiero morir. Pero el Señor lo hizo descansar y le dio el alimento que él necesitaba. Y a veces pasa eso, ¿no? Que no hemos descansado lo suficiente y el Señor te dice: descansa, descansa, descansa. Necesitamos descansar. A veces pensamos que tenemos que estar trabajando todo el día, y incluso el fin de semana tengo que hacer, el domingo tengo que estar trabajando, porque si no trabajo no tengo el dinero. Y llega el momento que nuestro cuerpo hace exacto. Y hasta ahí nomás ya viene un cortocircuito. ¿Saben lo que es un cortocircuito, no? Cuando se juntan dos cables de la misma conducción de electricidad y ¡boom! Revienta eso. Nuestro cuerpo también llega un momento que dice: ya, hasta acá nomás. Cuando leemos la Escritura y vemos al Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, Él descansaba. Y Él se iba aparte, y a veces necesitamos irnos aparte, apagar la televisión, desconectar del internet, apagar el celular
y ándate fuera un rato, descansa, lee la palabra, desconéctate. Necesitamos hacer eso. Pero hermanos, muchas veces nuestra angustia, y escucha bien lo que te voy a decir, nuestra angustia es por tratar de estar conectados. O sea, no puedo dejar de estar conectado. Justo tenía una reunión durante la semana con una empresa ahí en Lima, y me dicen, ¿no sabes lo que ha pasado en Perú? Le digo, no sé qué ha pasado, cuéntame. Ya no tenemos, la antigua presidenta ha sido cambiada por uno nuevo. No sabía, digo, no había visto, cuéntame. Ya me contaron todos los detalles y que había pasado eso a las 11 de la noche, etcétera, etcétera. Pero está bien estar conectados, tenemos que saber las cosas, es importante, pero que no sea nuestro objetivo estar, a ver qué pasa, a ver qué pasa acá en la Summer, qué pasa en no sé dónde, qué pasa en el World. Entonces llega un momento donde nos angustiamos y nos desesperamos, y llega un momento que eso nos afecta internamente. Desconéctate un ratito, anda la palabra de Dios y conéctate con Dios. Conéctate con Dios. ¿Qué pasa cuando nos conectamos con Dios? Hay paz, ¿no? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. ¿Amén? Y cuando se desfallecía su alma, dice, me acordé. Acuérdate. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Deja de confiar en las cosas de este mundo, confía en el Señor. Y si vienen cosas malas, el Señor sabe. Estaba escuchando, les pasamos el testimonio del pastor Nilo Domínguez. Él fue encarcelado allá en Cuba por su fe, por la fe del Señor Jesucristo. Pero, y él cuenta, dice, y el diablo pensaba que estaba derrotando a la iglesia, porque los pastores en la cárcel empezaron a predicar. Y muchos se convirtieron en la cárcel. Y la iglesia se puso más fuerte. Y muchos vinieron a la iglesia porque sabían la injusticia que se estaba haciendo. Dios tiene sus momentos, sus planes y cosas que no entendemos. Pero Dios es el Dios, y Dios es el Dios soberano. La salvación le pertenece al Señor. Es algo muy importante que entendamos. Si tú eres cristiano, es porque el Señor te llamó. Porque tú no podías venir a Él, porque estabas muerto en delitos y pecados. El libro de los Efesios dice, estuvimos muertos. Acá hay un cementerio, si quieren salimos de acá y vamos a hablar de los muertos. ¿Qué nos va a responder el plebe de muertos? Nada, estamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, en su gran misericordia, con su gran amor con que me amó, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un regalo, un don de Dios, no por obras, no por religión, no por bautizo, no por asistencia a la iglesia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, podemos descansar en el Señor. La salvación le pertenece al Señor. Nosotros no estamos para salvar a nadie, simplemente para presentar el mensaje del Evangelio, y esa persona lo aceptará o lo rechazará en función a la obra de Dios en su corazón. Tenemos que presentar el Evangelio y pedirle, Señor, dale convicción de pecado, de justicia, de juicio. Dale el entendimiento que se está yendo al infierno porque ha pecado contra un Dios santo, ha mentido, ha fornicado, ha visto cosas que no debía y no se da cuenta que eso lo ha separado de ti y necesita venir a tu encuentro. Pero yo con voz de acción de gracias, dice Jonás en el versículo 9, te ofreceré sacrificios. Recuerden que en el Antiguo Testamento eran los sacrificios de los corderos, que significaban el derramamiento de sangre por el pecado que habían cometido. Pero Cristo ya se sacrificó por nosotros y es el único sacrificio aceptable delante de Dios, y a través de él es que llego a la misma presencia del Señor. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Probablemente él le dijo, Señor, si tú me salvas de acá, me voy al templo y sacrifico. Entonces dijo, tengo que cumplir lo que prometí. Pero la salvación es del Señor. ¿De quién es la salvación?
del Señor. Nosotros predicamos, pero la salvación es del Señor. Amén. Entonces el Señor dio orden al pez. ¿Quién dio el orden? La orden. El Señor, ¿no? Y este vomitó a Jonás en tierra firme. Interesante cómo la escritura lo pone, lo vomitó. Al final, qué terrible. Jonás se convirtió en un vómito del pez. Y eso por haber desobedecido a Dios. Pero el Señor lo restauró, no se quedó ahí. Y es lo que vamos a ver en la siguiente semana. La escritura dice en el libro de Zacarías, una profecía. Zacarías antes de Cristo. Jonás miró al templo. Jonás miró a Dios. Jonás clamó a Dios y Dios contestó su oración. El Señor te dice, mira a mí y sed salvo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y mira lo que dice Zacarías, 400 años aproximadamente antes de Cristo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. ¿No pasó eso ahí en el Pentecostés? Sí. Y con nosotros también. Él derramó ese espíritu de gracia y de súplica. Por eso tenemos que orar. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, a quien atravesaron con la lanza en la cruz de Calvario. ¿Se acuerdan? A Jesús. Está anticipando lo que Cristo iba a hacer. Por eso que la palabra de Dios es viva y eficaz, es verdad. Por eso que tenemos que leerlo, no es una historia, es la anticipación del plan de Dios, y en este caso, hablando de Cristo. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por hijo único. Lee los evangelios, mira lo que pasó con Cristo en la cruz. La gente se lamentaba y llorarán por él, como se llora por primogénito. Interesante, no habla del hijo único. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el primogénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos ama, y nos ha amado tanto que envió a su Hijo. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti en lugar tuyo en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti. Acordémonos de Jonás, desobedeció a Dios, huyó de Dios, pero Dios lo alcanzó. Cuando yo veo mi vida, yo veo que también como Jonás, el Señor estuvo atrás mío. Y muchas veces yo me fui, no quería saber nada. Pero el Señor con lazos de amor vino y me atrajo hasta sí, por su pura misericordia. No porque yo mereciera algo. Si yo merecía algo, y estoy absolutamente seguro, es el infierno. Pero el Señor en su misericordia me trajo a Cristo, como también te está mostrando a Cristo a ti en esta mañana. Y siendo aún pecadora, Cristo murió por ti. Qué tan grande amor ha tenido Dios, que no nos dejó en ese vientre del pez, ¿no? Sino nos rescató por su pura misericordia. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La salvación es del Señor. Padre amado, gracias por tu palabra, tan sencilla pero tan profunda, que nos examina, nos atraviesa y nos hace mirar a Cristo, al único que puede darnos salvación. Gracias por la historia de Jonás, y cuántas veces como Jonás hemos huido de ti, pero tú nos has alcanzado. Ayúdanos a proclamar el mensaje glorioso de salvación en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayudes, que nos dirijas y que nos ayudes a proclamar la salvación de Cristo hasta lo último de la tierra. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, y vamos a cantar
hablando del Evangelio, de poder proclamar el mensaje de Cristo, no hay paredes. No hay paredes. Adelante, hermanos. Hermanos, para esta última canción del día de hoy, para esta última canción queremos hacer algo un poquito diferente. Normalmente ponemos la pista o la música en general y cantamos sobre la música, pero no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez en algún campamento. Un campamento donde ponemos una fogata, donde estamos con el calor que nos da la llama, donde estamos en el medio del bosque, donde estamos simplemente nosotros con la compañía de otras personas y de Dios. Entonces lo que me gustaría hacer ahora es que todos estemos juntos y cantemos esta canción. No hay paredes, ya la hemos cantado antes, es una canción muy conocida, pero mientras estemos cantando, pensemos en la letra y pensemos en lo que nosotros estamos haciendo para atraer a otros y para honrar a nuestro Dios. Eso es lo que queremos que vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo suavecito, sin apuros, vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero llevar
apetece ahora ir de acampada con esa canción? Nos vamos de campamento, hermano. Tengo que organizarnos para salir también y ir de campamento. Qué lindo poder cantar, ¿no? No hay paredes donde puedan esconder al Señor Jesucristo. Y nosotros somos la voz de Cristo en donde quiera que vayamos, llevamos el mensaje del Evangelio. Muy bien, y tenemos también